Y hoy tenemos a una mujer, Edgardo Bermejo, que fue a dar a Australia. Una gran pianista mexicana que además es una representante extraordinaria de nuestra cultura, que ha impulsado la creación de obras artísticas para que se conozca lo que están haciendo los nuevos compositores, música también tradicional mexicana, con una actividad de intérprete, pero también de promotora. Exacto. Hoy nos vamos a Australia, a 14.500 kilómetros de distancia, realmente del otro lado del mundo. Y yo creo que es poco conocido las relaciones entre México y Australia, es algo que se conoce poco, pero tenemos relaciones diplomáticas desde el año 66, un poco más de 50 años. La Embajada de México en Canberra, que construyó el arquitecto mexicano Alfredo Terrazas de la Peña, es considerado uno de los edificios emblemáticos de la ciudad. Y hay otros datos que nos sorprenderían. Poco se sabe que hay 1.600, 1.800 estudiantes mexicanos en programas de posgrado en Australia, principalmente en Sydney, en Melbourne, en Canberra, en Brisbane. Pero también hay mexicanos muy destacados. Antes de que entremos a hablar de Irma Enríquez, nuestra pianista a la que dedicamos esta semana, quiero mencionar otro caso que me sorprende muchísimo. Fabiola Barba Ponce, mexicana, vive en Australia, realizó sus estudios doctorales en psicología en la Universidad de Sydney y hizo un estudio doctoral sobre la asimilación cultural de los mexicanos en Australia. Y ha sido tan importante su tesis doctoral que fue invitada a dar una TED Talk en California, en Napa Valley. Hay, por ejemplo, 600 restaurantes mexicanos solamente en Sydney. La comida mexicana se ha convertido en un verdadero fenómeno nacional, a grado tal que la consideran ya parte del paisaje gastronómico nacional. Ya no la consideran tanto algo externo, sino como algo propio. Y en este contexto, pues hay 3.000 mexicanos viviendo en Australia. Sorprende que aún en un sitio tan remoto hay una comunidad, y uno de estos representantes más destacados es justamente Irma Enríquez. Ella es egresada de piano de la Escuela Nacional de Música, se graduó en los años 90, a finales de los 90. Tuvo un tiempo en México, su primer desarrollo profesional, llegó a ser incluso investigadora del CENIDIM, el Centro de Estudios Musicales de Limba, y en el 99, 2000, cuando se casa con un australiano, decide migrar y quedarse allá. Lleva 20 años en Australia. Se ha convertido probablemente en la primera mexicana bien establecida en el ámbito de la música clásica, de la música de concierto australiana, pero también ha sido, como tú dices, una promotora cultural. Trabajó como voluntaria en el Consulado General de México en Sydney, y es ahí donde encontró su segunda vocación, de manera que se ha desarrollado como pianista. Es profesora también. Es profesora de la Universidad de Australia. Tiene otro capítulo interesante de su trabajo profesional, que es el de vincular el arte con los temas de la discapacidad, de manera que autismo ella particularmente, es pionera en la enseñanza de piano para niños con autismo. Y creó un dueto hace unos años junto con un violinista venezolano, el dueto de Conet, que ha dado giras literalmente por toda Australia, pero también por buena parte de Asia-Pacífico, por Indonesia, Singapur, Malasia. Y lo más interesante es que uno de los propósitos del trabajo de Irma Enríquez es promover la música mexicana de concierto, desde Manuel M. Ponce hasta Gabriel Ortiz. Gracias a sus trabajos, hoy podemos decir que hay en el repertorio de las compañías y las orquestas y las academias de música australianas, está presente la música de México. Es un logro mayor. Es Irma Enríquez en realidad una embajadora eminente de la cultura mexicana en un lugar tan remoto como lo es Australia, ¿no? Bueno, y estos vínculos, yo creo que habría qué bueno que lo estás haciendo ahora, Edgardo, porque sorprende mucho que no se conozca esta labor aquí en nuestro país. No sé si ella no viene con frecuencia, ha estado aquí, ha presentado, porque digo, sé que se ha presentado en México, pero no la vemos con frecuencia en nuestro país. Sí, no, yo diría que no es una figura familiar para el ámbito cultural mexicano, porque ha estado concentrada en conquistar un continente entero que es Australia. Y su labor es inmensa. Tiene un par de discos grabados, fundó su propio estudio de piano en Sydney, organiza festivales culturales vinculados a la comunidad latinoamericana, especialmente con México, y recibió en 2015 un premio muy importante. Fue galardonada con el Sydney Creative Achievement Award, que es uno de los premios que otorga la
la alcaldía de Sídney y a los principales promotores culturales de la ciudad. No solo eso, su trabajo en Australia está tan establecido en Australia que hace pocos años se publicó una cronología de los compositores y los músicos australianos donde está incluida Irma Enríquez. Es decir, nuestra mexicana es parte ya de la propia tradición musical de Australia. Y esto es muy notable y como tú dices, es sorprendente que no lo conozcamos acá, pero justamente la diáspora cultural intenta reinventar estos puentes para que vengan de regreso estas historias a México. Y quiero decir finalmente que esta historia la quiero agradecerle, en este caso a Alejandro Alcalde, mi colega diplomático de la Embajada de México en Australia, que fue quien me facilitó la información y me puso en contacto con esta extraordinaria representante de México en el mundo. Y bueno, vimos algunas imágenes de Irma Enríquez hace unos momentos mientras platicábamos. Hay manera, seguramente, Edgardo, de seguirla en redes sociales, enterarse un poquito más de lo que está haciendo por allá. No lo sé. Sé que hay amplia información sobre ella en las redes. Sí, lo busca uno con el propósito de esta semana, abrió un poco. Ella aparece en entrevistas, en documentales, en revistas. Está muy presente en términos mediáticos en Australia. De manera que no será difícil seguir la pista y sería muy recomendable que reciba este premio, el premio que otorga el Instituto de Mexicanos en el Exterior a algunos de los mexicanos destacados por su trabajo de promoción de México. Yo creo que ella es una perfecta y natural candidata a este reconocimiento de la Cancillería mexicana. Edgardo, gracias por compartirnos estas buenas noticias de mexicanos en el exterior. La próxima semana nos vamos a Alemania. Bueno, pues son muchos viajes, como ven, Rafa Huemanzin. Estamos descubriendo gente valiosísima de nuestro país que se ha afincado en otros territorios.